todos sus lugares, hermanos. ¿Sí me escuchan, hermanos, fuerte y claro? Muy bien. Y este pasaje, hermanos, lo mencionó, lo leyó el pastor en la mañana. Así que los que estuvieron en la mañana lo van a escuchar de nuevo. Y los que no estuvieron, pues por primera vez. Así que espero que nos pueda servir, hermanos. Y es bien interesante, hermanos, porque si escuchamos una lectura una vez y luego otra vez y una tercera, una cuarta, una quinta, la palabra, hermanos, siempre traerá un mensaje para nosotros, un mensaje adecuado para nuestra situación. Y esto se debe, hermanos, a la inspiración de Dios. Y es bien interesante porque la palabra, la escritura, no es algo que se le ocurrió a alguien en una tarde de ocio que estaba en su lugar y decidió escribir. Eh, las personas escribieron por situaciones diferentes, los escritores decidieron tomar pergaminos, papiros, etcétera, para poder escribir de lo que estaban viviendo y de lo que Dios les estaba hablando. En ella, hermanos, podemos encontrar palabras de ánimo, de fortaleza, podemos encontrar consuelo, motivación, fe sobre todo, y muchas otras cosas con las cuales nos podemos identificar. Incluso hay historias con las cuales nosotros podemos decir, yo pude haber sido el personaje famoso, yo pude haber sido un Pedro, pude haber sido un David, alto, bronceado y de ojo azul y todo eso que dice la escritura. Podemos identificarnos con diferentes personajes, con diferentes historias y poder decir, yo pude haber sido ese y de él aprendo esto. Y todo ello, hermanos, es gracias a la inspiración de Dios. Creemos, hermanos, que Él dirigió a los escritores a través de su Espíritu Santo para desarrollar cada libro. Por eso, hermanos, creemos que que su palabra es liberadora, es grata, es adecuada, es reconfortante. Y bueno, tenemos el pasaje de 2 Timoteo 3:16 y creemos, hermanos, que la palabra nunca oprime, esclaviza ni condena. Por eso, hermanos, es que la palabra de Dios es inspirada y nos llama en primer lugar a la unidad. Y eso es bien interesante, hermanos. En la mañana el pastor ya daba un panorama de este pasaje. Dice que encontraron este rollo, lo leyeron y las personas se reunieron todos en la plaza. Pequeños, grandes, todos estaban reunidos para escuchar la palabra de Dios. Esto sucede después del regreso de Babilonia. Ellos comienzan a reestructurarse. Algunos no regresaron. Muchos de los que fueron llevados ya no tuvieron la oportunidad de regresar a Jerusalén. A veces creo que fueron los hijos o los hijos de sus hijos, que serían los nietos, quizás bisnietos, tataranietos, fueron los que regresaron a Jerusalén. Así que había necesidad de un nuevo comienzo, de establecer su identidad nuevamente. Y esto es bien interesante, hermanos, porque vienen de una cultura diferente a la suya, una cultura que está acostumbrada a cosas diferentes a la de ellos, a muchos dioses, que están acostumbrados a jerarquías, a esclavitud, a ser trabajadores, y vienen a ser libres nuevamente. Y yo me imagino cómo haber sido este proceso social en donde se preguntan, ¿y luego qué hacemos? No sabemos, o no sé si sabían cómo dirigir una ciudad independiente. Sí estaban bajo el imperio persa, pero eran libres de cierta manera. Entonces, ¿cómo habrá sido este proceso? Así que había necesidad de restablecer su identidad. Y es bien interesante, hermanos, porque habían escritos antiguos donde se habían escrito la identidad comunitaria. Es decir, había salmos, había poemas,
habían escritos como los de Moisés. Y es bien interesante porque decíamos algunos domingos atrás que no se entendía. Y es bien interesante, hermanos, porque los escritos antiguos antes del exilio estaban escritos en protohebreo o fenicio, que es como el hebreo pero más arcaico, más difícil de leer, a diferencia del hebreo que es después de Babilonia, un hebreo más cuadrado, más adornado, más bonito. Es como si nosotros quisiéramos leer cursiva del 60. Hace poquito cuando revisábamos los papeles del título de la propiedad del templo, había uno escrito en cursiva hecho a mano. No sé si es letra del pastor o de algún hermano más. Espero que no haya sido del pastor, porque no, Desiree trataba de descifrarla, de verdad. Esa no es una J, no es una G, y no descubrimos, era garbanzo o algo así decía en la propiedad. Es como si tratáramos de leer en cursiva de hace tantos años y alguien de esta época probablemente batallaría para leerlo. Algo similar sucedió en este caso. Y había necesidad entonces, hermanos, de establecer su identidad comunitaria ya con los libros que tenían. Y tenían que compartirlo. Así que posiblemente, hermanos, este documento antiguo con un idioma diferente que no pudieron leer, se tuvo que reinterpretar y se utilizó, hermanos, ahora para el idioma santo consagrado del templo. Todos estos antiguos, el protohebreo solamente se utilizaba para cuestiones litúrgicas, religiosas. No era el idioma que hablaban todos los israelitas, todos los judíos que regresaron a Jerusalén. Así que había necesidad de compartir, de traducir, de interpretar lo que el libro decía. Así que todos se reúnen en la plaza, el texto describe una asamblea solemne, y esto, hermanos, definitivamente es un acto de esperanza. La necesidad de escuchar y la necesidad del mensaje de ser escuchado, esa necesidad, hermanos, comunitaria que nos une. Y es bien interesante porque esto crea lazos, los reúne para un futuro mejor, en donde esas palabras promulgan justicia, bondad de Dios y una propuesta para una comunidad mejor. Y esto, hermanos, es importante porque si leemos el Pentateuco, por ejemplo, los 5 libros de la ley, habla acerca de cómo llevarnos con el prójimo, de cómo hacer justicia unos con otros, de cómo el Señor, el patrón, no puede aprovecharse a tal grado de su esclavo. Vemos justicia, vemos bondad de Dios. Si me obedecen, ustedes serán prosperados. Si siguen mis caminos, vemos, hermanos, cómo Dios está con su pueblo. Así que este mensaje de esperanza le daba esperanza a su pueblo, de manera que se reunieron para escucharlo. Que era necesario estar allí. Vienen de un lugar bien diferente, sin identidad o una identidad mezclada, y necesitan escuchar palabras de esperanza. Y eso es interesante, hermanos, porque eso hace la palabra de Dios. Nos llama a la unidad. Si necesitamos esperanza, hermanos, nos unimos para escucharla. Precisamente estamos aquí reunidos para escuchar la palabra y que nos salgamos de aquí con esperanza, y nos reunimos para echarnos las manos unos a otros, porque deseamos también compartir esa esperanza. La palabra de Dios, hermanos, nos llama a reunirnos. También esta palabra inspirada por Dios es una palabra que nos llama a cambiar nuestras vidas, y me gustaría que leyéramos los versículos del 8 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios, y leía en el libro de la ley de Dios claramente, leía en el libro de Dios claramente
y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Hasta ahí los vamos a dejar. Y eso es bien interesante, hermanos. Primero, porque observamos dos características o dos necesidades. La primera es que la palabra no se entendía. Y segundo, es que había necesidad de explicarla. Y la verdad, hermanos, es que no estamos nosotros muy lejos de esa realidad. La palabra ha de ser estudiada y enseñada, porque es difícil, hermanos, entenderla. Y es bien interesante porque si uno, tanto año que tiene en la iglesia, algunos tenemos 10, 15 años aquí en la iglesia y leemos constantemente la palabra de nuestro Dios para poder entenderla, y luego vamos con las personas de afuera y les repetimos textos y no los entienden y decimos: es que no les entra la palabra de Dios. La realidad, hermanos, es que si a nosotros nos cuesta trabajo estudiarla, a las personas les va a costar trabajo entenderlo. No estamos muy lejos de esta realidad. Necesitamos comprender la palabra para poder compartirla de una manera que sea entendible, que sea digerible, porque luego vamos con las personas y les decimos vuestras concupiscencias y etcétera, etcétera, palabras que son técnicas o que son que se desarrollan en el ciclo cristiano. Yo si les digo a ustedes qué es justificación, entienden qué es justificación. Y si salimos de aquí y le decimos: justificados sois por la fe, a las personas quizás no entiendan qué es justificados o santificados, o estas palabras que son propias de nosotros, que sí entendemos, pero quizás no todos entienden. Entonces hay necesidad de estudiar la palabra de Dios, de encontrar su sentido para poder compartirla con los demás de manera que sea sencillo entenderlo. Y es bien interesante, hermanos, porque los levitas eran los que daban el sentido de cómo se había de aplicar la palabra. No solo, hermanos, consistía en entender el idioma o en escucharlo, sino que tenían que ponerlo también en práctica. Y creo, hermanos, que eso es una de las características que hace especial a la palabra de Dios, que no consiste solamente en escucharla o en compartirla hablada, sino en ponerla en práctica. Y eso, hermanos, creo que hace especial a la palabra de Dios. Y eso fue uno de los motivos, hermanos, de la reacción de las personas. Y es bien interesante porque dice que leyeron la palabra de la ley, se sintieron en sus corazones, no sé si compungidos, pero lloraron a causa de eso. Y luego les dicen Esdras y Nehemías: vayan, coman y compartan con los que no tienen. La palabra, hermanos, se aplica, quizás de una manera bien sencilla, que es compartir un alimento, pero tenían que hacerlo, porque de esa manera cumplían con la ley. Una palabra, hermanos, que se preocupa por los demás. Y es bien interesante, hermanos, porque no se trata tampoco de repetir los textos como de inercia, por memoria. Por ejemplo, podemos aprender que la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo. Podemos saber dónde dice, cuándo lo dijeron, quién lo dijo, cuántas comas tiene el texto, y repetirlo a todos: ama a tu prójimo, pero no amar al prójimo. Podemos saber dónde dice: no matarás o no darás falso testimonio,
podemos saber dónde dice, en qué parte de la Biblia dice, pero de todas formas mentir, dar falso testimonio. Podemos, hermanos, ver la necesidad, pero decir, yo estoy estudiando aquí, le estoy leyendo la Biblia y no ayudar. Podemos tener, hermanos, mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero hacer totalmente lo contrario, solamente tenerla como conocimiento. Así que no se trata, hermanos, solamente de aprenderlos de memoria, que es especial, claro que sí, tenerlo de memoria en nuestra mente, porque nos ayuda a practicarla, pero no que no solamente se quede aquí. Y podríamos decir también, hermanos, que quizás no sabemos mucho, quizás no sabemos dónde dice, um, quizás lo habremos escuchado por allí, pero sabemos que a Dios no le gusta que digamos falso testimonio. Sabemos que la palabra de Dios, porque lo escuché, lo leí, yo sé que dice que tengo que amar a mi prójimo. Quizás no tengamos esos detalles tan claros en nuestra mente, pero decidimos no mentir. Decidimos amar a nuestro prójimo, decidimos amar a nuestro Dios. Yo creo, hermanos, que eso también tiene mucho valor. Yo sé que dice en la palabra de Dios que si voy a hacer esto está mal. Y aún así lo hacemos, yo creo que ahí había un problema. Pero yo no sé dónde dice y yo sé que no lo tengo que hacer. ¿Creen ustedes que habrá mérito en eso? ¿Que habrá mérito en poner en práctica eso? Creo, hermanos, que es importante obedecer a la palabra de Dios. Y en la mañana decía el pastor, lea la palabra, y yo creo, hermanos, que es importante que lo hagamos. Pero les comparto un secreto que ya no va a ser tan secreto porque pues ya lo van a saber todos ustedes. Pero les comparto un secreto. Para mí es bien difícil leer grandes pedazos de la palabra de Dios, de la Biblia. Se me hace bien complicado porque divago demasiado. Ya eso creo que se atiende después, pero se me hace complicado. Se me hace más sencillo tomar un fragmento corto y eso es suficiente, para mí por lo menos. Antes yo me estresaba, me frustraba porque empezábamos en enero con la lectura diaria de la palabra de Dios y ya llegaba el 3 de enero y ya iba atrasado con 4 capítulos, 10 capítulos. Entonces me frustraba, ya llegaba a mitad del año y decía otra vez vamos a darle todo completo, y otra vez frustrado porque no alcanzaba a leer tantos pedazos de la palabra de Dios. Así que lo que hacía era mejor, lo que comencé a hacer es tomar pequeños fragmentos y ya no me estreso tanto. Si alcanzo en un año a terminarla, si alcanzo en un mes en terminarla, ahora cada fragmento que alcanzo a leer, cada fragmento que leo, lo medito y busco la forma de ponerlo en práctica. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario aplicar la palabra de Dios. Y decía el pastor, la obediencia a ese pasaje es lo que hace la diferencia. Así que, si no puede leer, si no ha leído toda la Biblia, no se preocupe. Si un solo versículo usted pone en práctica en toda la semana, yo creo, hermanos, que es suficiente. Si usted toma el versículo del buen samaritano y dice, voy a ser el buen samaritano toda la semana, bueno, yo creo que es ganancia. Si usted toma el pasaje del hijo pródigo y dice, yo voy a ser el papá, no el hijo pródigo, yo voy a ser el papá que comparte con amor, que recibe con amor, yo creo, hermanos, que será de bendición para su vida. Y voy a hacerlo toda la semana, voy a hacerlo todo el mes, y agarro después otro pasaje que será bendición para mí, para mi familia, para los míos,
para la persona desconocida de la calle. Yo creo, hermanos, que eso también será de bendición para nosotros. Así que no se limite, si aún no termina de leer la Biblia hasta ahorita, aún tiene tiempo. Mientras tengamos vida, hermanos, tenemos tiempo para hacerlo. Solamente no deje de leerla. Por último, la palabra de Dios es inspirada y nos llama a alegrarnos. Y yo aquí, hermanos, quisiera hacer una pregunta. O antes de la pregunta, vamos a leer primero la palabra de Dios. Dice la última parte del versículo 10: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Habían entendido la palabra. Y ahora sí, quizás es la pregunta, hermanos: ¿es la palabra de Dios un motivo de tristeza? ¿Encontramos en ella, hermanos, motivo para estar desanimados? ¿Es su mensaje uno que nos haga sentirnos mal y cada vez que vayamos a ella digamos: no, ya no quiero leerla porque cada vez que la leo salgo más deprimido de lo que encuentro algo de bien para mí? ¿Es la palabra de Dios, hermanos, un motivo por la cual estar tristes? Creo, hermanos, que en su mensaje podemos encontrar motivo de muchas cosas, historias con las que nos identificamos, pero no nos deja, hermanos, esa sensación de tristeza. Creo que podemos reflexionar, que podemos arrepentirnos, como decía el pastor en la mañana, podemos, hermanos, hacerlo, decir: híjole, yo creo que soy como ese hijo pródigo que nomás no agarro la onda. Quizás soy como ese sacerdote que vio al herido y me fui de largo en la historia del buen samaritano. Quizás soy ese Abraham, quizás soy ese Jacob que anda haciendo trampillas para obtener algo a mi beneficio. Quizás podamos entender la razón del texto y identificarnos, pero no creo, hermanos, que la palabra de Dios tenga su propósito sea desanimarnos. Las personas, hermanos, que lloran porque escucharon la ley, creo, hermanos, que es a raíz de que su estilo de vida no tenía que ser como la estaban viviendo. Es como de, oye, ¿cómo que sabías todo eso y no nos habías dicho? ¿Cómo que podíamos vivir de esa manera y no lo sabíamos? ¿Por qué antes no lo descubrimos? Y creo que sí es triste, hermanos, cuando nos enteramos de una buena noticia, pero tarde. Es claro que hay tristeza o como arrepentimiento, pero hay una oportunidad de aprovechar esa buena noticia y que nos causa alegría. Esta ley, hermanos, consiste en amar a Dios, en amar al prójimo. Y más adelante Jesús lo resume de esta manera. Y ya después vemos que los mandan a que compartan, a que convivan, a que sean unidos. Yo creo, hermanos, que esta palabra, que las personas hayan llorado fue porque no descubrieron esta noticia tan buena desde antes, de la bondad de Dios, de ese amor por su pueblo. Y yo creo, hermanos, que se puede interpretar de diferentes maneras la palabra de Dios, como de castigo o de miedo para hacer sentir mal a las personas, y a veces así puede tomarse, pero reconozcamos, hermanos, que la palabra de Dios es un mensaje de esperanza por el cual nadie debería sentirse triste, ni amenazado, ni juzgado, ni condenado. ¿Por qué, hermanos? Sí habla de condena, pero no es el mensaje central.
El mensaje central es de salvación, es de esperanza. Sí hay que arrepentirnos y una vez que lo hagamos tenemos esa esperanza eterna. Así que su mensaje, hermanos, final es este mensaje de esperanza. Porque Dios, hermanos, se manifiesta de esta manera de alegría para con su pueblo. Así que nuestra fe, hermanos, no puede quedarse solamente en lágrimas y culpas. Cuando entendemos la palabra, ha de impulsarnos a compartir con alegría, a estar juntos, a construir nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra familia. Esa palabra, hermanos, nos llama al gozo y la alegría. No se queda solamente en condena, se queda en un mensaje de esperanza. Así que yo le pregunto, hermanos, ¿cree usted que podamos aceptar el llamado de la palabra de Dios? Un llamado a la unidad, un llamado a cambiar nuestras vidas, un llamado a la alegría. Si usted lo cree, hermanos, hoy lo desafío. Lo desafío, hermanos, a seguir las instrucciones de la Biblia, a entenderlo, a comprenderlo y a compartirlo. Que seamos un pueblo, hermanos, o una iglesia donde la palabra no solamente se quede en un púlpito, dice ahí que era un púlpito de madera, que no solamente, hermanos, se quede aquí, sino que podamos también llevarlo a la plaza. Dice ahí que era una plaza pública. Podamos, hermanos, compartirlo, que se haga conocido, popular por los demás, que no provoque, hermanos, miedo, sino alegría, y que no sea un peso, sino un motivo de fiesta compartida. Creo, hermanos, que la palabra de Dios nos debe llevar al gozo. Y creo que cuando convivimos nosotros como congregación, podemos experimentar esa alegría, esa emoción de amarnos unos a otros. Así que yo les animo, hermanos, a que podamos compartir, a que podamos vivir y a que podamos gozarnos con la palabra de Dios. ¿Cree usted que podamos hacerlo? Si lo cree, hermanos, yo le invito a que hagamos una oración y le pidamos a nuestro Dios a que nos ayude a hacerlo, así como estos hombres del rollo a la plaza, a la comunidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de ella. Gracias, Señor, porque no es un mensaje oculto, no es algo que tengamos que descifrar. Señor, tú nos has hablado. Gracias porque podemos, Señor, tener acceso a tu palabra. Y Padre, te rogamos en esta tarde que nos ayudes a estudiarla, a comprenderla, para poder compartirla de una manera sencilla, de una manera práctica. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo de decirle a los demás que tú les amas, que nosotros les amamos, que tenemos un mensaje de esperanza para ellos, un mensaje, Señor, de amor. Padre, también ayúdanos a que este mensaje nos ayude a vivir alegremente, nos transforme, Señor, de manera que podamos amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Padre, ayúdanos a vivir bien como a ti te agrada. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahí está el desafío. Que Dios les bendiga. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a
a orar para despedirnos y después vamos a entonar el himno 258 y así quedaremos despedidos. Hermano José Luis, ¿nos despides en oración, por favor? Amén. Nos ponemos en pie.